Dicen que vivimos rodeados de cosas, pero al mismo tiempo vacíos por dentro. Y aunque suene duro, es la realidad de millones de personas. Trabajan sin parar, compran lo que no necesitan y aún así sienten que no tienen suficiente. Hoy quiero contarte la historia de Mateo, un hombre como cualquiera de nosotros, que creyó que la felicidad estaba en comprar más, hasta que tocó fondo y descubrió algo tan simple como poderoso: el minimalismo. Una filosofía que no solo transformó su bolsillo, sino también su mente, su autoestima y su tranquilidad. Quédate hasta el final, porque lo que le pasó a Mateo podría estar pasándote a ti también, y su historia podría ser justo la clave que estabas buscando para empezar a cambiar tu vida. Parte 1. El peso de tenerlo todo y no tener nada. Mateo era de esos hombres que siempre buscaban la última novedad. Cada vez que salía un nuevo teléfono, ahí estaba él haciendo fila. Cada moda en ropa, cada mueble de diseño que veía en Instagram, él lo quería. Y lo peor, lo compraba aunque no tuviera el dinero. La tarjeta de crédito se había convertido en su salvavidas y en su condena. Lo curioso era que cada compra le daba una sensación momentánea de felicidad, pero esa emoción duraba tan poco que casi de inmediato aparecía el vacío. Su casa estaba llena de cosas, pero su corazón vacío. Sus deudas crecían, su ansiedad también. No dormía bien, se sentía siempre cansado y lo peor, se avergonzaba de sí mismo. Un día, después de otra noche sin poder dormir por pensar en cómo iba a pagar la tarjeta, Mateo se levantó y se miró al espejo. Tenía ojeras profundas, la mirada apagada y una pregunta que lo golpeaba sin piedad. ¿De verdad todo esto vale la pena? Parte 2. El punto de quiebre. La gota que rebalsó el vaso llegó cuando quiso invitar a unos amigos a cenar en su casa. Al abrir la puerta, se dio cuenta de que apenas había espacio para moverse. Cajas sin abrir, ropa amontonada con etiquetas aún puestas, aparatos electrónicos olvidados en un rincón. Uno de sus amigos le dijo en broma: «Mateo, tu casa parece un depósito». Todos rieron, pero a él se le clavó como una daga. Esa noche, cuando se quedó solo, se desplomó en el sofá. Su vida estaba desordenada, y no solo por las cosas materiales. Su mente también estaba igual de llena de ruido. Ese fue el momento en que decidió buscar respuestas. Y en medio de videos, artículos y charlas en internet, se topó con una palabra que nunca había tomado en serio: minimalismo. Parte 3. El descubrimiento del minimalismo. Al principio sonaba extremo. Vivir con lo mínimo, renunciar a lo material. Mateo pensaba que era imposible. ¿Cómo alguien podría ser feliz con menos? Pero mientras más investigaba, más entendía que no se trataba de renunciar a todo, sino de quedarse solo con lo que realmente aporta valor. Esa frase se le quedó grabada. Minimalismo no es tener menos por capricho. Es hacer espacio para lo que de verdad importa. Decidió probar. No tenía nada que perder más que sus deudas y su ansiedad. Parte 4. El proceso de soltar. Mateo empezó con algo simple. Abrió su armario y se dio cuenta de que tenía más de 40 camisetas. Muchas sin usar. Guardó las que realmente le gustaban y donó el resto. Al hacerlo, sintió una paz rara, como si hubiera quitado un peso invisible de sus hombros. Después fue a la cocina, ollas duplicadas, vasos de sobra, electrodomésticos que jamás había usado. Y poco a poco, cada rincón de su casa empezó a respirar. Pero lo más increíble no era el orden físico, sino el mental. Cada objeto que soltaba lo hacía sentirse más ligero, más dueño de su vida. Por primera vez en años, Mateo podía sentarse en silencio, mirar su sala despejada y sentirse en paz. Parte 5. El impacto en sus finanzas. Lo que Mateo nunca imaginó es que este cambio también transformaría su relación con el dinero. Antes compraba compulsivamente. Ahora, antes de sacar la tarjeta, se hacía 3 preguntas. ¿De verdad necesito esto? ¿Aporta valor a mi vida? ¿Estoy dispuesto a mantenerlo? El resultado fue impresionante. En menos de 6 meses redujo sus gastos a la mitad. El dinero que antes se iba en compras inútiles, ahora empezó a destinarlo a un fondo de emergencia. Por primera vez en años, veía crecer su cuenta de ahorros. Parte 6. El impacto en su autoestima y tranquilidad. Pero no solo sus finanzas mejoraron. Mateo empezó a sentir algo que había olvidado: tranquilidad.
Al tener menos cosas, tenía menos preocupaciones. Ya no se comparaba tanto con los demás, ya no sentía esa necesidad de impresionar. Descubrió que su valor no estaba en lo que tenía, sino en lo que era. Ese cambio también impactó en su autoestima. Ya no se veía como un hombre fracasado lleno de deudas, sino como alguien que había tomado el control de su vida. Y eso se reflejaba en todo, en cómo hablaba, cómo caminaba y hasta cómo miraba a los demás. Partes se ven. La nueva vida de Mateo. Pasaron los meses y Mateo ya no era el mismo. Su casa era más simple, pero más acogedora. Su cuenta bancaria estaba más estable y, lo más importante, su mente estaba en calma. Descubrió que no necesitaba la última moda para ser feliz, sino tiempo de calidad, experiencias reales y paz mental. El hombre que antes estaba atrapado en un círculo de consumo ahora era libre. Y lo mejor de todo es que entendió una gran verdad. Ser rico no es tener mucho, es necesitar poco. La historia de Mateo es la de millones de personas que siguen atrapadas en el ciclo de comprar y acumular, creyendo que eso les dará felicidad. Pero la realidad es que cuanto más cosas tienes, más vacío te sientes si esas cosas no aportan valor. El minimalismo no se trata de privarse, sino de elegir con conciencia. Y si Mateo pudo transformar su vida, tú también puedes hacerlo. Así que dime, ¿te animarías a dar el primer paso hacia una vida más simple, con menos estrés y más libertad? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete al canal si quieres más historias como esta. Y recuerda, a veces lo que de verdad necesitas no es más, sino menos.